Hola, buena tarde para todos. Hola, Mao, buenas tardes. Hola, tía Milena. Ahí está la abuelita. ¡Oh, bendición, abuelita! ¿Cómo está, bonita? Bien, bien, abuelita. Qué contentos de verla. Gracias a Dios. Hola, tío Lalo, buena tarde. Buenas tardes, Mauricio, mamá, buenas tardes, Dios les bendiga. Amén. Amén. ¿Cómo les va? Muy, muy bien. Ahí vamos, sí, señora. Gracias al Señor. Amén. Bueno, yo creo que podríamos ir comenzando, tío Lalo, si nos colabora con la oración para comenzar a escuchar. Sí, señor. Gracias. Sí. Gracias, Mauricio, Dios les bendiga. Toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Salmos 37, 23, dice: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, con toda unción, guía y llenura del precioso Espíritu Santo. Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Gracias, Padre precioso. Creyendo en tu palabra, Señor, tú apruebas este camino, Padre de la gloria, este camino hacia tu reino, Señor. Nuestras familias, apruébalas hacia el camino de tu reino, precioso Padre celestial. Eres hermoso, Señor, eres precioso. Padre lindo, muchas gracias porque tu misericordia se extendió a todas nuestras familias, porque tu misericordia los va a alcanzar, porque es el amor tuyo trayéndolos, Padre precioso, en el nombre de Jesús. Estas reuniones se van a multiplicar, no van a caber, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tú eres infinito, Padre, y aquí estamos esperándolos, Padre de la gloria. Tú nos estás esperando, tú nos estás llamando y quieres que sean todos, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque estas reuniones se extenderán y serán más grandes, más amplias, porque tu cobertura es poderosa. Gracias, precioso Espíritu Santo. Toma el control, Espíritu Santo. Levanta nuestras mentes, fortalece nuestras almas, levanta nuestros corazones a exaltar y a glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial desde hoy y hasta que Cristo venga, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, precioso Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, tío Lalo. Entonces vamos a escuchar el mensaje de hoy. Continuamos con... Ay, perdón, no me quedo con audio, perdón. Listo, ahora sí. Amados hermanos en Cristo y público en general, la iglesia en Pérgamo estaba situada en una ciudad donde la adoración a ídolos e imágenes era desenfrenada y ahí estaba el trono de Satanás. Les expliqué que el trono de Satanás se refiere al lugar donde Satanás se manifiesta. En esa ciudad había templos donde se adoraba ídolos e imágenes, incluso de los emperadores romanos. La ciudad de Pérgamo era una ciudad dominada por el maligno. Y como la iglesia se encontraba en esta ciudad, no le era fácil mantener la fe. Aún así, no la abandonó. Se aferraron al nombre del Señor y alcanzaron la victoria. Y quien estuvo al frente de esta confrontación fue Antipas, a quien se menciona en la escritura de hoy. En este pasaje, el Señor llama a Antipas mi testigo fiel, es decir, el testigo fiel del Señor. Así lo llamó. Por ello, podemos inferir su nivel de fe. Si el Señor lo reconoció como un testigo fiel, eso significa que su fidelidad no era una fidelidad exterior, esto es, carnal, sino una fidelidad espiritual, es decir, completa y perfecta. En otras palabras, se había despojado de toda maldad, se había humillado a sí mismo
y había cultivado un corazón conforme al corazón del Señor. Al mismo tiempo, había sido fiel en su deber de dar testimonio del Señor en un contexto difícil. En especial, predicó fielmente el Evangelio en un lugar como Pérgamo, que era una guarida de Satanás, llena de ídolos, imágenes, pecado y maldad. Finalmente, murió como mártir. Hay una historia acerca del martirio que padeció Antipas. Un oficial romano puso a Antipas delante de un ídolo y le dijo: Antipas, póstrate ante este ídolo del emperador de Roma. Entonces Antipas respondió de esta manera: el Rey de Reyes y el Señor de Señores es solo Jesucristo. No me inclinaré ante ningún otro que no sea Jesucristo. El oficial se puso muy furioso y le gritó: Antipas, ¿no sabes que estás en contra del mundo entero? Y Antipas le respondió: entonces, ante el mundo entero, confieso a Jesucristo como Señor de señores. Luego, llevado por la ira, el oficial arrojó a Antipas al horno de fuego ardiente y así murió. Como les estaba diciendo, no obstante esas terribles persecuciones y pruebas, la congregación de la iglesia en Pérgamo guardó su fe. Así, cuanto más severa era la persecución y aflicción, con mayor firmeza se aferraron a su fe. Hagamos algo. Trate de ponerse en la situación de Antipas. Pregúntese si usted podría hacer lo mismo que él hizo y si podría tener la suficiente fe como para ser un mártir del Evangelio. Los que han llegado al nivel del Espíritu, sin duda alguna, podrán hacerlo y así vencerán toda prueba y aflicción. Sin embargo, los que están en la carne no podrán hacer tal confesión, aunque piensen que lo podrían hacer si estuvieran en esa misma situación. Por eso, debe llegar al nivel del Espíritu lo más rápidamente posible. Cuando lo haga, podrá mostrar una fe que nunca cambia en ninguna clase de circunstancia. De esta manera, reitero, a mayor persecución y dificultades, con mayor firmeza se deben aferrar a su fe. No obstante, entre los que asisten a la iglesia, pero no conocen aún la verdad, hay algunos que no pueden entender esto. Se preguntan, ¿por qué esos cristianos de la iglesia primitiva que creían en Dios y fueron fieles, padecieron persecución y tuvieron que dar sus vidas como mártires? Cuestionan, si Dios está realmente vivo, ¿cómo pudo abandonarlos? Por esa clase de dudas, algunos se desalientan y dejan la iglesia. Pero una vez que entienden la voluntad y la providencia de Dios, esa duda o mal interpretación será aclarada. Ha habido muchos mártires, no solo en la iglesia primitiva, como sucedió en la iglesia en Pérgamo, donde Antipas fue mártir, sino también en todo lugar donde el cristianismo se estableció inicialmente. Al principio ridiculizaban y despreciaban a los mártires cristianos, incluso exhibían las ejecuciones como un espectáculo. Basta con recordar que los ciudadanos romanos presenciaban en el Coliseo esta clase de ejecuciones. Muchos cristianos fueron decapitados, otros devorados por los leones y muchos otros crucificados. Todo esto lo presenciaron los habitantes de la Roma de ese entonces. Consideraban a los cristianos como ingenuos y tontos, pero pronto empezaron a pensar que esa clase de entrega no era normal y se dijeron, ¿cómo es posible que todos esos cristianos mueran con una sonrisa en los labios? ¿Quién es ese Jesús en quien ellos creen? Así comenzaron a interesarse en el cristianismo y más fueron los que quisieron saber de Jesucristo. Muchos terminaron creyendo en el Señor y tiempo después el emperador Constantino
emitió un decreto legalizando el cristianismo e incluso lo estableció como la religión oficial del Estado. Esta es la providencia de Dios que el ser humano no puede entender. Una pregunta: ¿acaso creen que todos esos mártires murieron en vano? Claro que no. Dado que murieron por creer en el Señor, irán a la mejor morada en el eterno reino de los cielos. Al menos les está prometido el tercer reino de los cielos. Si han sido fieles en toda la casa de Dios, podrán incluso llegar a la Nueva Jerusalén. ¡Qué gran bendición! ¿Verdad? Sin este aporte, el cristianismo no se hubiera podido extender tan rápidamente a toda Europa y al mundo entero. Estimado público, les pregunto, ¿creen que alguien que vive una vida cristiana a su conveniencia podría mantener su fe si tiene miedo a la muerte? He visto muchos casos en los que cristianos han acudido al hospital debido a una enfermedad, se han sometido a una operación y no han salido bien de esa intervención. Para Dios no hubiera sido nada difícil sanarlos de esa clase de dolencias, pero como no tuvieron fe, dependieron del mundo y las cosas no fueron tal como esperaban. Lo siento por ellos. Por eso, deben vivir diariamente con fe una recta vida cristiana. Entonces, por su fe, podrán sanar de toda enfermedad. Además, si vive por la palabra de Dios, ni siquiera se enfermará, ya que Dios lo protegerá. Si alguien puede mantener su fe, incluso al punto de dar su vida como mártir con la ayuda del Espíritu Santo, eso le significará una gran recompensa. Pero es un hecho que no resulta fácil mantener la fe cuando ve amenazada su vida. Lo más probable es que, si aún no se ha despojado de toda la maldad que hay en su corazón, renuncie a su fe en una situación extrema o si su vida corre peligro. Solo aquellos que son fieles con un corazón inmutable podrán mantener la fe, incluso si enfrentan un peligro de muerte, y podrían llegar a ser mártires por esa fe en la medida en que hayan desechado la maldad y hayan llegado a la santidad. Antipas era así. Su sacrificio se convirtió en la fuerza motriz para que la congregación de la iglesia en Pérgamo se aferrara al nombre del Señor y corriera la buena carrera de la fe. Al presenciar el martirio de Antipas, los cristianos de Pérgamo ya no le tuvieron temor a la muerte ni huyeron de ella. Más bien, permanecieron aún más firmes en el Señor y por su fe lograron la victoria. Por ello, el Señor elogió a la iglesia en Pérgamo. Al igual que Antipas y otros cristianos de la iglesia en Pérgamo, los animo a que ustedes también lleguen a ser como Antipas, ese testigo fiel del Señor, y así se aferren aún en medio de las más difíciles circunstancias al Señor y a su iglesia, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda. Como les decía, a pesar que la iglesia en Pérgamo fue elogiada de esta manera, el Señor también la reprende severamente. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, el Señor le dice a esta iglesia: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. En la iglesia de Pérgamo estaba Antipas, quien murió siendo mártir, y otros que mantuvieron la fe siguiendo su ejemplo. Sin embargo, había algunos otros que no lo hicieron. El Señor dice que estos seguían la doctrina de Balaam
y por ello reprendió severamente sus acciones y comportamiento. Hermanos, al escuchar este mensaje, les pido que cada uno se examine a ver si está siguiendo o escuchando esta doctrina de Balaam. Retomando el tema, el Señor también señala que había algunos que sostenían la enseñanza de los nicolaitas y los amonesta severamente por ello. Espero que puedan discernir bien lo que es la doctrina de Balaam y la enseñanza de los nicolaitas. Para hacerlo, tenemos que recordar el incidente que hubo entre los israelitas y Balaam, que se describe en los capítulos 22 al 24 del libro de Números. Balaam era hijo de Beor y vivía cerca del río Petor. Este profeta podía hablar con Dios. Para ser más específico, sabía cómo comunicarse con Dios. Un día, Balac, rey de Moab, le pidió un favor a Balaam. Balac le pidió que maldijera a los israelitas. En su época, Balaam era famoso y su fama había llegado a otras naciones. Por eso, los ancianos de Moab vinieron a pedirle que maldijera al pueblo de Israel. Balac, rey de Moab, había oído que Dios estaba con Israel, y cuando supo que los hijos de Israel se acercaban a su territorio, se llenó de pavor y le pidió ayuda a Balaam. Cuando Balaam le preguntó a Dios cuál era su voluntad, Dios le dijo: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. La nación de Israel es el pueblo elegido de Dios. Son un pueblo bendecido. Por eso Dios le dijo que no fuera con ellos. Esta fue su única respuesta. Dios no cambia. Dios no fluctúa ni duda. Dios responde una vez y esa es su única respuesta. Cuando Balaam recibió esta respuesta de Dios, se negó a ir con Balac, pero el rey de Moab envió más príncipes con más plata y oro. La pregunta es, ¿por qué envió esas joyas a Balaam? ¿Por qué el rey de Moab insistió enviando más plata y oro al profeta? Fue para cambiar el corazón de Balaam y que hiciera lo que el rey quería. Balaam no debió haberse reunido por segunda vez con esos emisarios del rey. Más bien, debió haberse negado. No necesitaba consultarle una vez más a Dios. Dios ya le había respondido. Números capítulo 22, versículo 17 señala: porque sin duda te honraré mucho. Con estas palabras, el rey Balac estaba tentando a Balaam. Continúa el pasaje: y haré todo lo que me digas. Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo. Balaam se dejó deslumbrar por el oro y la plata. Como tenía codicia y el deseo egoísta por recibir honra y riquezas, su corazón fue movido por la tentación de Satanás. Este ha sido el caso de muchos miembros de esta iglesia. Esto le puede acontecer en cualquier momento en su vida cristiana. Ahora bien, si inmediatamente vence la tentación con la palabra de Dios, no será tentado nuevamente, pero si deja abierta una grieta en su corazón a esa tentación, por más pequeña que sea, Satanás con toda seguridad lo volverá a tentar. Por eso, debe ser consciente que si no vence la tentación o prueba, podrá algún día ser de nuevo tentado. Es como si usted intentara arrancar un arbusto y luego de un primer intento fallido, ya no insistiera más porque no ha logrado ni siquiera sacudirlo. Pero si logra moverlo al menos un poco, continuará tratando. Díganme amén si me están entendiendo.
Hermano, cuando la serpiente tentó a Eva, fue Eva quien le dio entrada. Por eso, la serpiente continuó insistiendo y al final la engañó. ¿Recuerdan la historia? Cuando la astuta serpiente le preguntó a Eva si podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, si Eva en ese momento hubiera respondido exactamente lo que Dios le había dicho, no habría sido engañada. Pero no lo hizo así. Eva cambió un poco lo que Dios le había dicho. Por eso la serpiente siguió tentándola y finalmente la engañó. Dios le había dicho a Eva, ciertamente morirás. Pero Eva dijo que Dios le había dicho, vas a morir. En ese momento, Satanás supo que Eva podía ceder a la tentación y así la serpiente la engañó con dulces y suaves palabras. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Guardan todo el día domingo santo para Dios o se dejan engañar por las dulces palabras de Satanás? Muchos son tentados y ceden a esa tentación, desobedeciendo la palabra de Dios. Por eso, Satanás lo puede acusar y provocar problemas y aflicciones en su vida. ¿Cuántos de ustedes están pasando por esto? Además, a pesar que supere la tentación exteriormente, si no vence ese deseo pecaminoso en su corazón, Satanás lo podrá tentar de nuevo. Balaam también pareció pasar la primera prueba, pero como tenía codicia y el deseo egoísta por obtener honra y riquezas, fue tentado por segunda vez. En Números, capítulo 22, versículo 18 y 19, Balaam responde a los mensajeros del rey lo siguiente. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Aquí podemos ver que el corazón del profeta ya estaba cambiando. Aun cuando sabía la voluntad de Dios, les dijo a los emisarios de Balac que se quedaran esa noche. Su egoísmo perdió a Balaam. Aceptó con complacencia la tentación. Dios ya le había dado la respuesta correcta. No obstante, le preguntó otra vez lo mismo. Deseaba que Dios le dijera que podía ir con Balac. Por eso le pregunta de nuevo. Y Números capítulo 22, versículo 20, nos dice la respuesta de Dios. Y cita la escritura. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ahora bien, debe entender este pasaje con cuidado. Dios le dice que vaya con ellos. ¿Saben por qué? Una pregunta. ¿Por qué Dios no le dijo antes que fuera con ellos? ¿Por qué cambió de opinión? Debe entender bien esta situación en particular, ya que se le podrá presentar en el transcurso de su vida. Esto sucede a menudo cuando hablo con algunos hermanos. Les digo primero qué deben hacer para salir de su problema, pero como lo que les he sugerido no está de acuerdo con su criterio u opinión, o porque creen tener otra solución, o porque tienen codicia o egoísmo, me hacen la misma pregunta una vez más, a pesar que ya les he dado la respuesta. Entonces, yo hago exactamente lo que Dios hizo en este caso con el profeta Balaam. Por eso deben entender este pasaje. Si lo entiende carnalmente, podría pensar que Balaam fue a ver a Balac en obediencia a la voluntad de Dios. Sin embargo,
Dios claramente le dijo al profeta cuál era su voluntad cuando se lo preguntó por primera vez. La razón por la que Dios permitió que Balaam fuera donde Balac cuando se lo preguntó por segunda vez fue porque conocía lo que había en el corazón del profeta. Si Balaam hubiera tenido un corazón limpio, no le hubiera importado la honra y las riquezas. Simplemente no hubiera ido. No hubiera tenido necesidad de preguntarle de nuevo a Dios. Algunos de ustedes me vuelven a preguntar algo sobre lo cual yo ya les he respondido. Pensemos ahora en Daniel y sus 3 amigos. ¿Qué hizo Daniel incluso cuando fue amenazado con ser arrojado al foso de los leones? Tenía el corazón de un mártir. Jamás comprometió su fe. ¿Acaso creen que Daniel le hubiera pedido permiso a Dios para cerrar la ventana por un mes cuando oraba para que nadie lo viera? No olviden que Daniel desempeñaba un alto cargo y que podía haber dejado de orar por un mes o podía haber orado con la ventana cerrada. Incluso pudo haberle pedido a Dios que lo dejara orar dentro de su casa sin que nadie lo viera. ¿Creen que Daniel le hubiera pedido algo así a Dios? Claro que no. Daniel no cedió ante las amenazas. A pesar que sabía que iba a ser arrojado a los leones, no obedeció el decreto del rey y no comprometió su fe. ¿Se imaginan la gloria que recibirá en el cielo? Volviendo a Balaam, el profeta sabía que Dios estaba con el pueblo de Israel y que jamás hubiera aceptado maldecir a su pueblo. No obstante, su corazón cambió y Dios lo sabía. Por ello, dejó la decisión a su libre albedrío, es decir, a su propia voluntad. Incluso si Dios lo hubiera detenido, el corazón de Balaam hubiera vuelto a cambiar si los siervos de Balac lo hubieran tentado otra vez con más plata y oro. Por tanto, detenerlo a la fuerza hubiera sido en contra de la justicia de Dios. Sí, hermanos, hubiera sido en contra de la justicia de Dios. Una pregunta: ¿acaso no creen que Dios puede salvar a toda la humanidad si deseara hacerlo? Como les dije anteriormente, Dios podría escribir con fuego en el cielo: yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Dios creador. Si no creen en mi Hijo unigénito, Jesucristo, todos irán al infierno. ¿Se imaginan qué haría la gente? Tendrían pavor de Dios, se arrepentirían y aceptarían al Señor. Pero eso no estaría de acuerdo con la justicia divina. No es la forma de cultivar al ser humano. ¿De qué valdría si Dios obtuviera esta clase de hijos? Les doy un ejemplo. Usted les da a unos niños una gran suma de dinero para que los llamen padre, y además les dice que de ahí en adelante les dará todo lo que quieran. A partir de ese momento los llaman padre. Le pregunto, ¿estaría usted contento con ello? Deberían llamarlo padre de corazón y no porque les da dinero para hacerlo. Del mismo modo, Dios quiere que creamos en Él de todo corazón, que aceptemos al Señor y seamos cultivados para así ser salvos por fe. No desea hacerlo a la fuerza. Eso va en contra de su justicia. Si Dios hubiera impedido a Balaam ir donde el rey Balac, eso hubiera ido en contra de su justicia. Estoy siendo claro, hermanos. Es como si Dios no dejara que nadie pecara. Eso iría en contra de su justicia. Por eso, Dios dejó que Balaam fuera a reunirse con Balac, pero envió a su ángel para bloquearle el camino y abrió la boca de la asna para mostrarle que había actuado imprudentemente. Números capítulo 22, versículo 32 señala: y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado
tu asna estas 3 veces. He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Y el versículo 35 añade lo siguiente: y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. El hecho es que todo fue contrario a lo que Balac, rey de Moab, deseaba, y Dios dio a Israel palabras de bendición a través de la boca de Balaam. El episodio aparentemente parecía haber concluido de esa manera. Sin embargo, el Nuevo Testamento recoge este hecho en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16, que menciona: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hermano, Dios llama a esta forma de actuar locura. No deben actuar de esta manera. Esta es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Judas, capítulo 1, versículo 11, añade: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Pero la pregunta es, ¿qué hizo Balaam para recibir esta clase de amonestación? El versículo 14 de la escritura de hoy declara: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto se menciona en Números capítulo 25, versículo 1 y 2, que dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Fue Balaam quien enseñó a Balac esta estratagema diabólica y maligna para engañar a los israelitas. Balaam sabía cómo tentar al pueblo de Israel para que hicieran enojar a Dios, e ideó este malvado plan. Los moabitas adoraban ídolos y les ofrecían alimento como sacrificio, y las mujeres moabitas eran conocidas por su forma lujuriosa de danzar. Como les decía, instigado por Balaam, el rey de Moab, Balac invitó a los israelitas a su culto. Los israelitas estaban acostumbrados a la vida simple del campo y estaban cansados de la vida austera en el desierto. Pero cuando fueron invitados a este lugar de adoración idolátrica, repentinamente se expusieron a las cosas mundanas. No era como hoy en día, cuando se puede circuncidar el corazón y despojarse del pecado con la ayuda del Espíritu Santo. A ellos simplemente se les decía que no debían pecar. Por eso se dieron a la tentación de los deseos de la carne. Y por último, comieron alimento sacrificado a los ídolos y tuvieron relaciones con mujeres moabitas. Por esta enseñanza de Balaam, Balac, rey de Moab, indujo a los israelitas a pecar, y consecuencia de ello, el pueblo fue castigado. Como menciona Números capítulo 25, versículo 9, murieron 24,000 de aquella mortandad o plaga.
A propósito, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 8, registra que el número de muertos llegó a 23,000. Tal vez se pregunte, ¿por qué esa diferencia? ¿Será un error de la Biblia? Claro que no. La Biblia siempre es correcta. La cifra de muertos en el libro de Números de 24,000 incluye a los moabitas, mientras que el número mencionado en Primera de Corintios de 23,000 solo abarca a los israelitas. Por eso, siempre les reitero que deben leer la Biblia con la inspiración del Espíritu Santo y así comprobarán lo exacta y precisa que es la palabra de Dios. Querido público y hermanos en general, ¿cuál es la lección espiritual que debemos retener de este pasaje de Balaam? En primer lugar, es el peligro de vivir una vida cristiana de acuerdo a su propio criterio, que los llevará a comprometer sus principios por las cosas del mundo. Al igual que Balaam, que fue camino de la muerte a pesar de saber la voluntad de Dios, hay muchos cristianos que viven esta clase de vida cristiana mundana. Dios nos dice que no debemos amar al mundo. Si uno ama al mundo, no tiene el amor de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. No obstante, hay muchos cristianos que aman las cosas del mundo. El verdadero cristiano debe cortar con lo mundano, pero a muchos les atrae las cosas del mundo. Muchos cristianos tratan de vivir una vida cristiana doble, comprometiéndose con el mundo. Eso quiere decir que aman las cosas mundanas más que a Dios y luego pecan. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dicen tajantemente que si practica el pecado no podrá ser salvo. La Biblia dice que debe vivir en la luz. El Antiguo y el Nuevo Testamento nos hablan del pecado. A causa del pecado entró la muerte en el hombre y empezó el cultivo del ser humano. Al despojarse del pecado, podrá llegar al nivel del Espíritu, recuperar la imagen perdida de Dios e ir al reino de los cielos. Pero Satanás lo incitará a pecar. Le pregunto, ¿cómo podría yo predicar un mensaje sin exhortarlos a no vivir en el pecado tal como lo enseña la Biblia? He predicado del reino de los cielos, del infierno. Les he hablado del amor espiritual, de la bondad y de muchos otros principios y leyes espirituales. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar el pecado en todo momento. Nuestro Señor, sus discípulos, el apóstol Pablo y muchos otros padres de la fe urgieron al pueblo a no pecar. Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento mencionan expresamente que no se debe pecar. ¿Qué debería hacer yo? ¿Acaso no debería jamás mencionar el pecado en mis prédicas? Especialmente en la actualidad, tal como señala Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, que dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Muchos son los cristianos, reitero, que pecan por su amor al dinero. Debido a su codicia, trabajan el día domingo y no guardan santo todo el día para el Señor. Otros le roban a Dios, no dando su diezmo completo ni sus ofrendas que le pertenecen al Señor. Aun cuando un siervo consagrado al Señor debe dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra, hay quienes tienen codicia por el dinero y la fama, y por ello se comprometen con las autoridades del mundo. Sin embargo, como señala Mateo capítulo 6, versículo 24, que cita: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No solo los pastores o siervos del Señor, sino también todo el que se diga cristiano deberá amar únicamente a Dios y obedecer su voluntad. No deberá vivir esta clase de vida como Balaam, quien se comprometió con el mundo. Por favor, le pido, examínese ahora mismo a ver si ha vivido de esta manera. ¿Acaso nunca ha cedido a la tentación, incluso por poco tiempo, como Balaam? ¿Acaso no ha codiciado las cosas materiales que Dios odia y no ha cometido las obras de la carne? ¿Acaso no tiene en su corazón algo que ama más que a Dios? Si es así, sepa que eso es pecado ante Dios. ¿O acaso ama a Dios con todo su corazón, con toda su vida y con todas sus fuerzas? Si es la primera vez que viene a esta iglesia, tal vez le resulte un poco chocante cuando le digo que solo debe amar a Dios. No obstante, los que ya son miembros de esta congregación saben lo que significa amar a Dios en primer lugar, porque saben quién es Dios y quién es el Señor Jesucristo. Incluso tratándose de algo que puede parecerle insignificante, si eso no está conforme a la palabra de verdad y de alguna manera compromete sus principios con el mundo, tarde o temprano cederá a la tentación y Satanás le acusará por ello. Si en esta iglesia, donde se manifiesta el poder, las señales y los milagros de Dios, se les enseñara a vivir una vida cristiana a su gusto, serían muy pocos los que se irían de esta congregación. Si yo les enseño a los jóvenes a vivir una vida cristiana a su antojo, repito, nadie dejaría esta iglesia. Pero como esto está directamente relacionado con la salvación, no puedo enseñarles de esa manera. Sería como si un ciego guiara a otro ciego. Aquellos que dan esta clase de enseñanza son los que cometen pecados que no pueden ser perdonados. No se les puede llamar siervos de Dios. Incluso si toda la congregación deja su iglesia, deberá enseñar lo que Dios le dice debe enseñar. Entonces, los que se queden y escuchen la palabra serán salvos. Dios no desea que el cristiano viva una vida mediocre, permisiva y ligera. Tal como una pequeña porción de levadura puede fermentar toda la masa, asimismo, si permite, aunque sea un poco, la influencia de Satanás, finalmente toda su mente será absorbida por el maligno. Satanás tomará poco a poco el control de su ser. Dejará de venir a la iglesia primero una vez, luego 2 veces. Y entonces, ¿qué cree que pasará? Vendrá solo una vez al mes al culto. Luego será cada 2 meses. Después, de vez en cuando. Y finalmente se alejará de la iglesia. Hermano, si peca una vez, le será más fácil luego pecar 2 veces. Después, 3 o 4 veces. Y así su corazón se endurecerá. Al principio tendrá temor porque sabe que irá al infierno, pero si vuelve a pecar, su corazón se cauterizará y ya no tendrá temor alguno y volverá a pecar sin ningún problema. A menudo podemos ver a algunos que solían servir en la obra de Dios y luego los vemos abandonados o degradados por el pecado porque se dieron a la carne. Gente como esta había en la congregación de la iglesia en Pérgamo. No obstante, otros no perdieron la fe, sino que la mantuvieron al presenciar el martirio de Antipas. Por otro lado, también había quienes seguían la doctrina de Balaam, comprometiéndose con el mundo. El Señor reprende severamente no solo a la congregación de la iglesia en Pérgamo, sino también a todos los que
en estos días siguen las obras de Balaam y les dice que se arrepientan. En la próxima prédica seguiremos viendo lo que nos enseña este episodio de Balaam. Hermanos y hermanas en Cristo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, nos previene acerca de estos días del fin. Y dice la Escritura: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La Biblia nos advierte lo que sucederá en los postreros días. Aún así, todavía hay muchos que están haciendo lo que el pasaje antes citado precisamente menciona no deberían hacer. Lo más lamentable, no obstante, es que cada vez son más los que profesan creer en el Señor y también viven de esa manera. A pesar que escuchan la palabra de Dios, la aceptan como mero conocimiento y no tratan de vivir de acuerdo a ella. Tienen apariencia de piedad, es decir, son religiosos exteriormente, pero niegan el poder de la palabra. Dios nos dice que debemos adorarle en espíritu y en verdad. Cuando esta palabra de Dios se graba en su corazón, entonces vivirá conforme a su voluntad. Cuando no adora a Dios en espíritu y en verdad, la palabra no le será dulce como la miel del panal. Deseará que el servicio finalice lo antes posible. Ni siquiera intentará vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano, cuando viene al culto el día domingo, tiene que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Su palabra debe grabarse en su corazón y aceptarla con agradecimiento. Esta es la vida cristiana. Me pregunto, ¿de qué le sirve si escucha la palabra por una oreja y le sale por la otra? Conocer el corazón de Dios, grabar la palabra en su corazón y vivir conforme a ella es la forma de adorar a Dios en el culto, en espíritu y en verdad. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y público en general, en la iglesia de Pérgamo hubo un testigo fiel como Antipas, quien dio su vida como mártir por creer en el Señor. Por otra parte, también hubo quienes siguieron el comportamiento de Balaam, comprometiéndose con el mundo y amando las cosas del mundo. A pesar que vivían en el mismo entorno y escucharon la misma palabra, los que eran carnales claramente se diferenciaron de los espirituales. Lo mismo se aplica hoy en día. Cuanto más cerca está el fin de los tiempos, más claramente lo carnal se separará de lo espiritual. Los animo firmemente a que nadie se haga amigo del mundo ni ame las cosas del mundo en estos días que marcan el fin de los tiempos, como lo hicieron algunos miembros de la iglesia de Pérgamo que siguieron las acciones de Balaam. Espero que todos lleguen a ser como Antipas, el testigo fiel, quien se mantuvo firme en el Señor, incluso en un lugar donde estaba el trono de Satanás. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos ustedes sean bendecidos y disfruten de la recompensa y la gloria que el Señor les depara a los que vencen las tentaciones del mundo. Muy interesante el mensaje de hoy. Bueno, hoy continuamos con un mensaje un poquito duro, pero bueno, mañana ya continuamos con cielo, entonces ya mañana otra vez, sí. Pero toda esta información que el pastor nos da hoy es muy
muy importante. En sí, si nosotros vemos el orden del mensaje, todos los versículos que el pastor utilizó, nos muestra cómo aplicar el mensaje de la cruz, ¿sí? ¿A qué me refiero? En el mensaje de la cruz nosotros aprendimos cómo debemos entender la palabra. Y les puedo asegurar que ninguna otra persona, ningún otro pastor en el mundo ha podido comprender a qué se refiere con la doctrina de Balaam, a qué se refiere, digamos, el martirio de Antipas. ¿Por qué? Porque ellos no saben cómo leer la palabra. Y si vimos, el pastor hoy nos dio un ejemplo de cómo coge un versículo después del Antiguo Testamento, después con el Nuevo, cómo se complementan, y esos versículos que aparentemente son diferentes, no son diferentes, sino que sencillamente aclaran la idea. Sí, o sea, por eso digo que esto es el mensaje de la cruz. Hoy lo vimos, digamos, de una manera espectacular. Para, digamos, todos los que quieran comprender cómo practicar el mensaje de la cruz, con este mensaje está perfecto. O sea, me sorprendió y aprendí muchísimas cosas en este mensaje de hoy. Bueno, entonces, digamos, bueno, lo más importante, pues, como base es eso. El pastor aquí nos explicó, digamos, comenzó hablándonos acerca de los mártires y nos explicó en realidad quién es un mártir. Un mártir es un cristiano que no le tiene miedo a la muerte. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque el pastor nos explicó hoy que un cristiano que le tiene miedo a morir no puede mantener su fe. En un momento de riesgo, ya sea de una enfermedad o ya sea que se ponga en prueba como a los patriarcas de la fe se va a perder. Entonces es importante. Entonces nosotros, en la medida que crecemos en fe, poco a poco se nos va a quitar el miedo a la muerte y más vamos a anhelar estar en el reino de los cielos. O sea, es totalmente lo opuesto, ¿sí? Digamos, hoy el pastor hoy nos aclaró muchas cosas, por lo menos a mí me aclaró muchas cosas. ¿Qué vendría a ser fe? No tener miedo de la muerte, sino anhelar estar en el reino de los cielos. Eso lo vi hoy como fe. ¿Y quiénes son los que no tienen fe? Pues los que pueden proclamar que creen en Dios, pero si le tienen miedo a la muerte, en realidad no tienen fe. Entonces, pero vuelvo a decir, es progresivo, ¿sí? El pastor hoy nos explicó también que eso es progresivo. Aquí, digamos, nos mostró el final, a dónde debemos llegar todos, ¿sí? Y pues, digamos, un medidor o un indicador en nuestras vidas de fe podría ser qué tanto miedo le tenemos a la muerte o qué tan preparados estamos para irnos a la vida eterna. Me pareció increíble y muy práctico, ¿sí? Por eso lo resalto en este momento. Entonces, ¿por qué? Porque con una verdadera fe nunca nos apartaremos de la palabra ni a derecha ni a izquierda. Me encantó. O sea, esa parte me pareció impresionante. Ya después el pastor empezó a hablarnos acerca de la doctrina de Balaam, que vuelvo a decir, estoy seguro que nadie en el mundo ha podido comprender cuál es la doctrina de Balaam, aunque está muy clara. Está muy clara en Apocalipsis, está muy clara ya cuando el pastor nos manda Números, ya cuando el pastor nos manda a Primera de Corintios, y nosotros comprendemos en realidad cómo funciona la palabra. Entonces, es muy importante esa parte. A ver, ¿qué otra cosita aquí que el pastor nos dijo? El pastor nos habló acerca de cómo fue tentado Balaam, y esta parte, digamos, lo que más resaltó aquí y que me pareció increíble de la historia, de lo que nos enseñó de Balaam, es cómo funciona el libre albedrío. Esta parte también es increíble. El libre albedrío sencillamente es que Dios no nos obliga. Ese es el libre albedrío. Dios no nos puede obligar. Nosotros, cuando le preguntamos a Dios algo, Él nos dice su voluntad. Y si nosotros le preguntamos una segunda vez, Él respeta nuestro libre albedrío y ya nos dice lo que nosotros queremos escuchar. Pero es importante tener claro que Dios nunca cambia. Y lo que Él dice es y punto. Esa parte me pareció increíble. Y ahí el pastor nos explicó cómo funciona el libre albedrío. El pastor dijo lo siguiente, que aún si hubiese detenido a Balaam, le hubiesen seguido tentando y él hubiese seguido buscando la manera de cómo hacer caer al pueblo. Es más, la buscó y la encontró. Nosotros vimos que en la segunda vez Dios le permitió, él bendijo al pueblo, pero aún así, ya vemos en Timoteo, en Primera de Corintios y en Apocalipsis, cómo le enseñó a Balac a tentar al pueblo de Israel. Entonces, él tarde o temprano lo iba a hacer.
¿sí? Entonces, por eso Dios le permitió, ya, digamos, vaya con su libre albedrío. Aún así, Dios no lo abandonó. Por eso permitió que a través del asna y que a través del ángel de Jehová, él comprendiera que lo que estaba haciendo era mal. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto que él siempre nos va a recordar, no nos va a obligar, pero no nos va a abandonar y nos va a guiar. Entonces vemos que Dios no le habló solo una vez, diciéndole su voluntad, sino después a través del asna y después a través del ángel de Jehová. Le habló en 3 ocasiones. Ya Dios no volvió a insistir con él. Esa parte es importante también, que Dios usualmente nos habla 3 veces. La primera vez nos dice su voluntad y si nosotros queremos cambiarla, nosotros tenemos libre albedrío. Bueno, esa parte me pareció impresionante. Y bueno, ya al final, el pastor finalizó con una parte muy bonita acerca de quiénes son los religiosos. Hoy el pastor dio una definición de religiosidad o de religión que me impactó. ¿Quién es un religioso? El que escucha la palabra de Dios solo como conocimiento. Sencillo. No había caído en cuenta de esa definición tan bonita de qué es religiosidad. La persona religiosa es el que escucha la palabra de Dios solo como conocimiento y no lo pone en práctica. Entonces, cuando ya entendemos esta partecita, podemos darnos cuenta que prácticamente en todas las iglesias hay religiosos. Y esa parte es interesante porque nosotros solemos criticar a otros diciendo que los religiosos son otros, pero si nosotros escuchamos la palabra como conocimiento y no lo ponemos en práctica, nosotros estamos siendo esos religiosos que lamentablemente tanto solemos criticar. Me pareció increíble. Y bueno, digamos ya para cerrar, el pastor nos aclaró la partecita de qué es adorar en espíritu y en verdad a Dios. Esa parte, o sea, hoy fue no sé, hoy el mensaje de hoy es espectacular, vuelvo a decir, porque se está en práctica cómo funciona el mensaje de la cruz. Me pareció increíble, o sea, porque la verdad creo que nunca había escuchado un mensaje tan, no sé, o sea, como tan, con tantos versículos que lo unen y que están aparentemente tan escondidos, pero que son demasiado obvios. ¿Sí? Por eso me gustó tanto este mensaje. Y el adorar en espíritu y en verdad es cuando la palabra de Dios para nosotros es más dulce que la miel. Cuando para nosotros la palabra de Dios no es dulce, sino que es cargosa, es porque aún no hemos llegado a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y para adorar a Dios en espíritu y en verdad, ya debemos estar en ese 4º nivel de fe. Entonces, mientras no lleguemos a ese nivel, vamos a, digamos, la palabra por partes o por, digamos, por ejemplo, hoy, que es un mensaje duro, nos va a parecer duro, nos va a parecer de pronto un poco fuerte. Por eso el pastor dijo, los que hoy están en este mensaje por primera vez, tal vez les parezca este mensaje muy duro, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que escucha este mensaje por primera vez dice, uy, es dificilísimo seguir a Dios. Pero entonces el pastor dijo, los que ya llevan tiempo en esta iglesia, aman a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque saben quién es Dios y saben quién es nuestro Señor Jesucristo. Sencillo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos quién es Dios, quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, porque de esa manera amaremos a Dios de todo corazón, en espíritu y en verdad, y viviremos conforme a su palabra, la cual será más dulce que la miel del panal para nosotros. Me impactó mucho este mensaje. Bueno, familia, les dejo a ver qué más aprendimos, porque vuelvo a decir, la verdad lo hice bastante resumido, que este mensaje es demasiado profundo. ¿Qué le gustaría comenzar? Buenas noches para todos. Hola, Leito, buenas noches. Sí, aprendí muchísimo, no había escuchado muy claro, no tenía tan claro lo de Balaam. Entonces esta vez lo pude entender. Dice, el pastor dijo, solo los que son fieles con un corazón inmutable permanecerán y llegarán a la santidad. También dijo, llegar a ser como Antipas y aferrarnos a Dios y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. También dijo, examinarnos si estamos en la doctrina de Balaam o si estamos en la de los Nicolaitas. Dice, si venzo la tentación con la palabra de Dios,
debo vencer la tentación con la palabra de Dios. Y él nos decía que si dejamos una grieta, por ahí podemos ser tentados y Satanás nos puede acusar. Y también nos enseñó que Balaam se dejó deslumbrar por las riquezas. Y otra parte que también decía que Dios quiere que creamos en Él de todo corazón. Dice también que Dios no quiere que el cristiano viva una vida mediocre, que solo debemos amar a Dios. Dice también que cuando vayamos a la iglesia tengo que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Conocer el corazón de Dios, grabar la palabra y vivir de acuerdo a ella. Eso era todo, mamá. Espectacular, Leito. Cogiste los puntos más claves del mensaje. O sea, impresionante cómo lo sintetizaste tan chévere. Digamos, ese corazón inmutable que Leito nos menciona es ese corazón que no tiene miedo a morir. Es un corazón que tiene verdadera fe. Es ese corazón inmutable que no cambia, que es constante. Y pues Dios es un ejemplo de corazón inmutable. Por eso cuando Dios le dijo a Balaam, no vaya, es no vaya. ¿Sí? Dios no cambió cuando Balaam le preguntó la segunda vez, sino que según la justicia, Dios le dijo, si usted quiere ir, pues vaya. Ese es su libre albedrío. Esa parte es muy bonita. Eso es un corazón inmutable. Acerca de que efectivamente nosotros no debemos seguir ni la doctrina de los nicolaitas ni la doctrina de Balaam. ¿Qué es la doctrina de los nicolaitas? Sencillamente que la salvación no se pierde porque el pecado está en el cuerpo, no en el espíritu, que es una terrible barbaridad que Dios aborrece. Y la doctrina de Balaam es la que enseña a que nosotros nos contaminemos con las cosas que ofrece el mundo, el amor al dinero, digamos, que nuestros ojos se aparten de Dios para centrarlos en el mundo. Esa es la doctrina de Balaam. ¿Qué herramientas le dio Balaam a Balac para tentar al pueblo de Israel? Las mujeres, para que ellos cometieran fornicación con las mujeres y digamos, les pintó un mundo muy bonito, el mundo, para que ellos comieran lo sacrificado a los ídolos. Esa parte es impresionante, muy, muy, muy chévere. Y esa partecita que nos dijo Leito, ¿cómo podemos vencer la tentación? Con la palabra de Dios. Por eso debemos armarnos con la palabra de Dios para vencer toda tentación. Sencillo. Bueno, lo del amor a las riquezas, que va relacionado con cómo Balaam, digamos, cómo Balaam con astucia provocó que tentaran al pueblo de Dios. Fue por amor a las riquezas. Por eso Dios nos dice que nadie puede amar a Dios y a las riquezas a la vez. Eso es imposible. O se ama a Dios o se ama a las riquezas. Y digamos la parte final de que estamos llamados a no vivir una vida cristiana mediocre. Esa parte es importante, importante, importante. Gracias, Leito, súper chévere, muy, muy chévere. Bueno, ¿a quién le gustaría continuar? Vale, tía Jan. Buenas tardes. Acá el pastor también nos resaltó lo de la idolatría. La idolatría sabemos que no es solo adorar imágenes, sino hay muchas clases de idolatría. Entonces, que pongamos siempre en primer lugar a Dios, siempre en primer lugar, porque sí, como lo decía, hay muchas clases de idolatría, y que pongamos su palabra en nuestro corazón y no nos desviemos. Gracias, tía Janet. Digamos, esa partecita, digamos, por ejemplo, el pastor nos lo explicó con el ejemplo de Daniel. Daniel pudo haberle pedido permiso a Dios de que le permitiera sencillamente cerrar la ventana y orar en secreto. Pero Daniel no tenía miedo a la muerte. Daniel tenía verdadera fe. Y él decía, y él sabía, pues si me toca, pues me toca. Así de sencillo. Y es más, yo creo que hasta Daniel anhelaba ya irse con Dios, porque él tenía esa fe. Y digamos, esa parte también que nos dice la tía Janet, que la idolatría no es solo un ídolo, sino amar algo más que a Dios. Si nosotros amamos algo más
cualquier cosa, sean nuestros hijos, sea nuestra familia, sea el dinero, sean los negocios, sea el trabajo, sea mi carro, sea mi casa. Si nosotros amamos cualquier cosa más que a Dios, eso es idolatría. ¿Y cómo se comprobaría que es idolatría? Si yo, digamos, ejemplo, por cuidar mi casa, no voy a la iglesia, estoy amando más mi casa que a Dios. Si yo digamos, tengo mi carro y no es que el día que yo tengo para cuidar mi carro y arreglarlo es el día que tengo que ir a la iglesia y prefiero quedarme con el carro, estoy amando más mi carro que a Dios, ¿sí? O sea, todo obstáculo que se interponga entre Dios y nosotros si llegamos a preferir esa cosa en vez de Dios, estamos amando a eso más que a Dios y pues estaríamos cometiendo idolatría. Gracias, tía Janet. Esa parte es impresionante. Muchas gracias. Carlitos nos escribe lo siguiente, dice: veo la importancia de despojarnos completamente de cada aspecto de maldad en el corazón, pues mientras tengamos algo de eso, podremos ser tentados y traicionar el amor de Dios. No tener ningún apego a lo que hay en este mundo para poder dar la vida a Dios dignamente. Casualmente esta mañana escuché un mensaje más adelante de la iglesia, creo que es la de Filadelfia, que pues hoy teníamos vigilia en la iglesia central y tocamos el tema, y pues digamos el pastor nos habló, ya hablándonos de la iglesia de Filadelfia, nos habló de que en el corazón del rey David había una pequeñita maldad que él no había desechado. Y a través de esa pequeñita maldad cometió un error que al principio fue pequeño, se fue engrandeciendo y las consecuencias de ese error, de ese pecado, por no haber desechado esa maldad, fue grandísimo. Entonces, y vemos cómo corrigió Dios a su hijo amado, ¿sí? Lo corrigió duro. Dios al rey David lo corrigió de una manera bastante estricta. ¿Por qué? Porque era su hijo amado. Mientras que nosotros vemos que hay otras personas que pueden también, digamos, ejemplo, comparemos la fe del rey David con la fe de alguien nuevo, ¿sí? Alguien nuevo comete el mismo error del rey David y no va a tener las mismas consecuencias, ¿sí? Esas consecuencias fueron porque era el rey y porque era el ungido de Dios. Por eso fue que Dios le corrigió tan duro. Entonces, ahí vemos el amor de Dios. Vemos el amor en que en realidad amaba a David y que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque en el instante en el que el profeta le resaltó su pecado, de inmediato David se arrepintió y aceptó las consecuencias de su error con gozo. Todas las consecuencias, hasta la muerte de sus hijos, porque todo eso fue consecuencia de su error. Y David lo aceptó con gozo y con agradecimiento porque reconocía que ese era el amor de Dios. Es impresionante, esa parte es muy bonita. Súper, súper, súper. Súper, Carlitos, muy bonita esa partecita de que en realidad no debemos dejar ni siquiera la más mínima mancha de maldad en nuestro corazón, porque siempre eso va a ser una grieta para que nosotros traicionemos el amor de Dios. Gracias, Carlitos. ¿A quién le gustaría continuar? Hola, familia. Hola, Patro. Yo ya no sé si le pusieron bastante atención. Yo ya había escuchado varias veces lo de Balaam y lo hemos meditado bastante porque ese es como el gran temor de todos nosotros. ¿Está viendo? ¿Ya? Sí. ¿Ya? Ahí estamos escuchando. Vale. Lo de Balaam, nosotros todos los días lo estamos cometiendo sin darnos cuenta, solamente que pues uno ya se siente, en la medida en la que va creciendo espiritualmente, uno ya se siente más culpable o ve la seriedad de la situación, de la cosa a medida que uno va creciendo. Entonces, es muy diferente uno nuevo, como dijo Mao, que comete los mismos errores a alguien que ya lleva 5 años, a alguien que ya lleva 10 años, o peor aún, alguien que ya está comprometido y se devuelve. Porque ahí de pronto es más fácil de entender. Ya estamos comprometidos y estamos haciendo algo hasta hoy hace 2 años y lo llevamos haciendo 2 años. Pero de un momento a otro, mañana, volvemos a retroceder. Van a haber consecuencias.
Y a nosotros no nos gusta hablar de eso porque da miedo, ¿no es cierto? Y nos confronta. Entonces, por eso, desgraciadamente, lo que dijo el pastor y lo que escuchaba hoy en otra prédica, muy seguramente yo no volvería por la vergüenza y trataría de engañarme hablando con gente diciendo, pero yo estoy bien, ¿no es cierto? Yo he escuchado gente que me ha dicho, pero nosotros somos buenas personas, ¿no es cierto? Porque se sienten mal. Y yo también lo he dicho, porque me siento mal. O de pronto, ¿qué tal como les dijera? La embarrara hoy y ustedes, si yo no llego a estar, muy seguramente es porque me siento mal. Es fuerte. Es difícil hablar esto, pero cuando uno se siente confrontado con Dios porque el corazón lo reprende a uno, es fuerte, es complicado. Otra cosa es que los que están empezando lo escuchen a uno hablar así y dicen, ¿de qué está hablando? ¿Sí? O sea, ya está demasiado religioso. La vaina es vivirlo y sentirlo, o sea, vivirlo, no sentirlo, porque sentirlo son emociones. Las emociones van y vienen. Y alguien un día me dijo, no hable de sentimientos. Con Dios, o sea, sentir es, en un ratico ya puede pensar algo diferente, ya le pasó. Entonces es vivirlo. Y pues, espero que toda la familia sigamos poniendo esta palabra, la hagamos fe y vida, para poder ver que Dios sí existe y crecer en el espíritu. Porque nos podemos quedar con el conocimiento, como dijo el pastor, pero viviendo es lo que suele pasar en el mundo, ¿no? Por lo que ya vamos a la iglesia y ya no hay obras evidentes, simplemente decimos, ya estoy dando mucho, no voy a dar más. Y eso también lo dice el pastor en otra, que a veces a mí me pasó, yo decía, no, yo ya estoy dando más y Dios quiere más, no, tampoco. Entonces ya uno llega hasta decirle, pero entonces, ¿qué hago? ¿No puedo ser feliz? Ya no puedo tomar, ya no puedo rumbear, ya no puedo tener amigas, no puedo irme de paseos los domingos. No, antes ya todo lo que he cambiado y uno lo hace inconscientemente. Yo hablo de mí porque yo sé que esto confronta a muchos. A mí me confrontaba, es más, si yo estuviera nuevo y escucho a alguien hablando así como yo estoy hablando, luego le digo a Mafe, uy, pero Patro, ese man está como ya demasiado llevado por esas cosas de Dios, lo está cogiendo como muy en serio. Pero es que Dios quiere que lo cojamos en serio. Lo que acabo de decir el pastor. Gracias. Gracias, Patro. Yo creo que eso nos pasó a todos, ¿cierto? O nos pasa. Que todos sentimos esa partecita de que hemos dado como mucho, como que no, ya no más, ¿para qué? Ya, pues para lo que era antes, pues ya para qué más, ¿no? Gracias, Patro. Súper, súper. Señor Papi. A ver, aquí de todo lo que hablan, ya hablan, y ya como dice, ya es otra repetición, pero lo que yo aprendo acá es para tener uno la firmeza, estar uno sobre la roca de verdad, con una firmeza y con un corazón puesto a cuando Dios o el Espíritu Santo que nos acompaña a todo momento. Cuando Él nos dice y nos guía, tener, como dijo es el dicho vulgar, los suficientes pantalones para decir, es así y es así y listo, aquí no pasa, de aquí no pasa, porque a través del mejor amigo, de la mejor amiga, del mejor vecino, de la mejor parte que esté, el diablo nos va a estar tentando diariamente. No. Eso es lo que yo aprendo y eso es la firmeza que debemos tener, familia, para estar como quien dice de verdad, si queremos ir a la Nueva Jerusalén y estar cerquita a Dios, como dijo, a verlo allá y ver su gloria, porque Él nos dijo, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén para que vean mi gloria. Entonces, gracias, familia. Gracias, Pa, gracias. Chévere, muy chévere. ¿A quién le gustaría continuar? Creo que tío Lalo. Tío Lalo, te escuchamos, tío Lalo. Gracias, Mauricio, Dios le bendiga. Y para nosotros, por ejemplo, en el caso mío, es un honor, para nuestra familia es un honor escuchar estos mensajes que nos llevan a su reino. Que por decir algo, si hay algo que corregir, gracias, Señor. Y acá veo algo en el capítulo 2, Apocalipsis 13. Dice que, dice, y no has negado mi fe,
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Anteriormente lo veíamos también. Satanás no deja de insistir, su fuerza del mal es a toda hora. Y más con un cristiano, más cuando Jesucristo está en un corazón, en un creyente, en una casa, en un hogar, en una familia. Pero mire, el 99% estamos con Jesucristo. Y siempre nos falta el uno. El uno, anteriormente lo vimos con Caín, Judas, no falta el 1%, pero nosotros estamos llamados a orar por ese 1%, a traerlo a las cosas de nuestro Padre Celestial. Pero siempre, por ejemplo, lo que decía el pastor ahí, todos los días va a amonestar el pecado y todos los días el Señor nos va a estar amonestando. Yo pienso de que en la parte espiritual, todos los días, así como Dios nos dio esta noche, vamos a vivir esta noche comprometidos con el Señor. Mañana amanecemos con vida, vamos para la gloria del Señor Jesucristo, vamos a estar comprometidos mañana sábados también con el Señor Jesucristo, porque y algo que me impactó de él en sus palabras es que, o sea, algo lindo, que Dios nos tenga en su corazón a nuestras familias, eso es algo muy poderoso, eso es algo muy hermoso, se lo agradezco al Señor Jesucristo. Gracias por su misericordia, gracias por esa misericordia que se está extendiendo más para nosotros, para los que faltan. También por decir algo, veo acá en Antipas, por decir algo, un hombre de Dios, un hombre donde por decir algo no es fácil. Imagínense una iglesia cristiana, un ejemplo, una iglesia cristiana colocada en medio, por decir algo, de una olla, donde alrededor hay centro de maldad, porque dice que o sea, alrededor estaba Satanás, rodeado de Satanás. Eso no es fácil una iglesia cristiana surgir ahí de esa manera, pero él llegó hasta la muerte o sea, su fe lo llevó al reino de los cielos porque ahí lo defiende el Señor. Entonces eso es algo lindo, que Dios lo defienda a uno en estos tiempos, por decir algo, donde el internet habla basuras. Hay internet bueno, por supuesto, ¿no? Con el respeto a ellos, donde también hablan cosas muy feas, de que ya Jesucristo ya lo hizo, ya usted, mire, pero no, eso no entremos en esa religiosidad porque es delicado. Las tentaciones están ahí a las puertas, tentando al que está buscando de Dios, tentando ese hogar, ese matrimonio. Por acá no, venga, por aquí, por allá, las corrientes del mundo no faltan, esa voz de lo negativo no falta, pero por decir algo, con estos mensajes estamos llamados a que el Espíritu Santo, el Espíritu que es muy valioso, es un tesoro que esté a nuestro lado, es un tesoro que esté a nuestro alrededor, es un tesoro tenerlo en nuestra mente, en nuestra boca, pronunciarlo. Eso es un tesoro de gloria, eso es algo glorioso y poderoso, es un honor tener al Espíritu Santo y pedirle más, que nos fortalezca más, que crezcamos más en fe, porque es que mire, Dios es infinito, Dios tiene más para nosotros, y que nos siga fortaleciendo, porque de verdad que en estos últimos tiempos, el tiempo es de Él y nos sometemos a su tiempo, Señor Jesucristo. Muchas gracias. Dios les bendiga, familia. Gracias, tío Lalo. Digamos, el tío Lalo, de alguna manera, o fue lo que yo vi, nos llama a ser esas 99 ovejitas que oran por la una que se perdió. Me pareció muy bonito, no sé si lo entendí bien, pero me gustó mucho esa partecita de que nosotros somos los 99 y que debemos orar por ese uno, y pues el que se encarga de traerlo es el pastor, que es nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Me encantó, súper bonito, y pues sí, efectivamente nosotros estamos llamados a orar por esas ovejitas perdidas, súper chévere. Y resaltar esa fe de Antipas, ¿no? Ese hombre fiel, que aunque estaba en ese lugar tan difícil, era un hombre fiel, y pues digamos el pastor nos habló quién podría ser un hombre fiel en este tiempo, y es el que enseña la verdad en la iglesia, aun si se queda sin congregación, o sea, aun si se van porque les enseñen la verdad. Pastor dijo, los poquitos que se queden, la ventaja es que ellos van a ser salvos y van a ir al mejor lugar en el reino de los cielos. Por eso es importante nunca desfallecer, porque el pastor dijo, yo les podría aquí hablar bonito,
pero es que la tarea del Espíritu Santo, quien es quien nos está enseñando en este último tiempo, es enseñarnos de pecado, de justicia y de juicio. Sencillo. Entonces, por lo tanto, la tarea de la iglesia que de verdad sirve a Dios es enseñar de pecado, de justicia y de juicio, porque este es el tiempo del Espíritu Santo. Entonces, si, digamos, el pastor dijo, si yo no les enseñara de esto, yo podría enseñarles con toda esta profundidad espiritual y con el poder que se manifiesta en esta iglesia. Si yo no enseño de pecado, la verdad, él dice, en una parte dice, pocos se irían, y en otra parte, cuando habló de los jóvenes, dijo, ninguno se iría. Se quedarían acá, ¿por qué? Porque pues solo se les está hablando de bendición. ¿Quién se va a querer ir? Pero el pastor nos dice, yo no puedo hacer eso porque eso es poner en riesgo la salvación de las ovejas, literalmente. Por eso es tan importante estar llamados a escuchar en este tiempo la voz del Espíritu Santo, que es que nos traiga esa certeza y digamos que nos aclare la parte del pecado, de la justicia y de juicio. En sí esa es la tarea del Espíritu Santo. Si nosotros vemos, nuestro Señor nos lo aclaró, que Él vendría a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, vuelvo a decir, si nosotros en realidad queremos y reconocemos al Espíritu Santo, vamos a tener claro esta parte que si nos damos cuenta, el pastor en todos los mensajes nos lo enseña, y en todos los mensajes, o sea, no hay mensaje en el cual el pastor no lo mencione, y eso me encanta, sea el mensaje de la cruz, sea el mensaje de amor espiritual, sea estos mensajes de Apocalipsis, sean los mensajes de cielo, en todos el pastor siempre nos resalta el pecado, la justicia y el juicio. Sencillo. Esa parte es impresionante. Y si nosotros lo analizamos de ahora en adelante, nos vamos a dar cuenta que en todo mensaje nos va a hablar de la tarea del Espíritu Santo. Familia, muchísimas gracias. No sé si la abuelita nos está acompañando todavía. Me parece que ya se desconectó. Estaba ahorita con otro celular. Bueno, entonces, por si de pronto está para... Bueno, sí creo que la abuelita no está. Bueno, familia, entonces, mañana, ¿a quién le gustaría compartirnos las alabanzas de mañana? Mañana sábado y del domingo. Mañana, bueno, ya temas un poquito más alegres, que son ya pues el cielo, ya ver más la promesa, ver como para qué es que nos estamos preparando y para dónde vamos. Entonces, ¿te parece bonito ese balance? ¿Sí? En Apocalipsis nos están enseñando cómo funciona el pecado, la justicia y el juicio. Y en el cielo nos está enfatizando en esas recompensas que vamos a tener en el reino de los cielos. Entonces ya mañana ya más alegre, señora. Y aquí también habló algo muy fuerte el pastor, habló sobre el amor al dinero, muy fuerte. Y está en Timoteo 6:10, pues no lo leo, pero pues. Y decía que otros le roban a Dios no dando sus diezmos ni ofrendas. Muy fuerte. Y también nos decía que vencer las tentaciones del mundo y vencer los deseos de la carne. Todo aquel que se diga ser cristiano debe amar solo a Dios. Eso era toma. Como Leito lo dijo, palabras muy fuertes, pero son la verdad. Y son palabras que nosotros debemos escuchar, guardar en nuestro corazón y tenerlas presentes. Gracias, Leito, súper chévere. Entonces, Leito, me dices que las alabanzas de mañana, ¿sí? Dale. ¿A quién le gustaría las alabanzas del domingo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Patro? Vale. Vale, Patro. Listo. Bueno, entonces, nada, familia, que tengan un lindo fin de semana. Un fin de semana muy, muy, muy bendecido. Y pues nos vemos mañana a las 7 de la noche. ¿Listo? Familia, muchísimas gracias por su compañía. Descansen. Dios los bendiga. Chao, tío. Hasta mañana a todos. Dios les bendiga. Hasta mañana, gracias. Dios les bendiga. Hasta mañana. Janet. Saludos a la abuelita. Chao, Carlitos, y chao, Mayrita. Bendiciones. Chao, Carlitos. Hasta mañana, Carlitos. Ay, ahí está la abuelita. Ahí está mamá. Ay, oremos el Padre Nuestro, aprovechando que ahí está la abuelita. Pensé que ya no estaba. A ver, vamos a orar el Padre Nuestro. Ya nos íbamos a desconectar. Bueno. No, ahí estamos escuchando. Vale, perfecto, listo. A ver. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Ahora creo en los apóstoles. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Amén. En el Espíritu Santo, en la Santa Madre Iglesia Católica, la comunión de los santos y perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. 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 Esta bendición, abuelita. Que tenga buen descanso. Hasta mañana, mamá. Que Dios la bendiga. Que tenga buen descanso. Le dicen que descanse. Que hasta mañana, mamá. Hasta luego, abuelita. Ah, gracias. Hasta mañana. Hasta luego. Chao, tía Janet. Gracias por Hasta mañana. Que descansen. Hasta Saludos mañana. a Muchas tía gracias. Dios les Milena, bendiga. A Valentina, a Samolín. Chao, bendiciones. Hasta mañana.